La invitación llegó en una tarde sin importancia y lo transformó todo en ese tipo de recuerdo que roe de adentro hacia afuera. Papel crema, letras negras dibujadas a mano y una frase que parecía pedir más que presencia. Te esperamos al anochecer. No faltes. Es importante que presencies nuestra unión. Leí aquello en voz baja y cada palabra se asentó en el pecho como polvo frío. No había dirección, no había teléfono, solo la certeza de que la hora señalada era la hora en que las cosas cambian de lugar y el mundo se vuelve un poco más estrecho. Mi madre decidió que iríamos y yo no discutí, quizá porque desde pequeño yo sabía que algunas negativas abren puertas peores que aceptar. Rosa, mi tía, era diferente. La mirada siempre un poco de lado, como si estuviera observando a alguien parado detrás de ti. Cuando dijo que iba a casarse, todos sonrieron con cuidado, pero había un hilo de silencio pasando de mano en mano, un secreto que nadie quería sostener ni soltar. En aquel sobre, sin embargo, no había secreto. Había una convocatoria. Y cuando la luz se desvaneció en el horizonte, seguimos la carretera de tierra flanqueada por eucaliptos altos, como columnas de un corredor donde el viento parecía susurrar nombres que yo no conocía. La hacienda surgió como un punto de lumbre débil al final del camino. De lejos, pequeñas llamas titilaron, quizá velas, quizá antorchas, y la sensación de fiesta nunca llegó a suceder. Pocos invitados, muy pocos para una boda, ropas oscuras, un silencio que parecía no caber dentro de las personas y se desbordaba por la boca cerrada, por los ojos demasiado atentos. Reconocí 2 o 3 rostros y los demás no pertenecían a nadie que yo supiera nombrar. Sin música, sin flores, sin risas. Cuando vi a mi tía, el tiempo saltó un compás. Vestido antiguo, encajes amarillentos, mangas como las de las fotografías que el tiempo ha puesto grises. La piel demasiado clara y en los ojos una especie de brillo que la luz de las velas insistía en buscar. Me pregunté por qué un novio no llega temprano a su propio día, y el reloj terco siguió. Fue entonces cuando la noche contuvo la respiración, y 2 puntos se encendieron a lo lejos en la carretera, como ojos de una bestia que observa sin prisa. Era un carruaje, negro, herrajes dorados, tirado por 2 caballos oscuros, y venía solo. Vi las riendas sueltas, vi las ruedas morder la tierra, vi la madera detenerse frente a la casa, como si obedeciera a la invitación tanto como nosotros. Mi tía sonrió y el aire se enfrió un poco más. La puerta se abrió sin manos, despacio, y un hombre descendió, o algo que parecía un hombre, porque cuando caminó, el suelo olvidó crujir y la noche pareció olvidarlo, como si los ruidos de aquel cuerpo hubieran sido retirados del mundo. Me aferré a la idea de que, cuando un sacerdote habla, la casa reconoce la gravedad del momento, pero el hombre de sotana que se colocó delante de ellos parecía haber sido olvidado por las leyes de las cosas simples. La ropa gastada, el rostro con el brillo equivocado como cera que pierde la forma, y la voz, grave, viniendo de muy abajo, como si alguien hablara desde dentro del suelo. Nos reunimos esta noche para sellar un pacto eterno entre 2 almas que se reconocen más allá del tiempo, dijo. Nadie habló de Dios, nadie habló de amor. Hablaron de pactos, de almas, de eternidad. Mi madre apretó mi brazo y susurró que era hora de irnos, y la palabra ahora me atravesó como quien ve una rendija en un cuarto sin ventanas. La puerta, sin embargo, no colaboró, cerrada con llave, quieta, como si al propio hierro le hubieran aconsejado quedarse. Miré alrededor y entendí que la respiración era un privilegio que solo teníamos nosotros 2. Los invitados, rígidos, pálidos, ojos abiertos y vacíos, parecían estar de pie por otra voluntad que no era la de ellos. El oficiante alzó una copa y dijo palabras que no reconocí y el hombre, el tal novio, extendió la mano. Fue entonces cuando algo oscuro empezó a escurrir, espeso, pesado, y mi tía bebió sin temblar, tiñéndose los labios como quien firma un contrato con la propia boca. Las velas murieron todas a la vez, y un grito cortó la oscuridad, agudo, tan corto que dolió más lo que no se oyó.
No entendí cómo mis dedos encontraron la madera, cómo mi hombro encontró la fuerza, cómo la puerta, al fin, cedió. Solo recuerdo la sensación de que al atravesarla, estaba saliendo de dentro de un vidrio y el aire me devolvió la vida con prisa. Mi madre vino detrás y corrimos sin ruido, como quien no quiere despertar a un cuarto de niños enfermos. Detrás de nosotros la hacienda brilló de rojo, una luz que venía de dentro de las paredes, como fuego que no quemaba, como fiebre en la estructura de una casa. Me volví una única vez y vi el carruaje tomando la carretera como si el camino fuera suyo, y esta vez había alguien en las riendas. Mi tía veló al viento, la misma sonrisa en el rostro. A su lado la presencia de antes sostenía su mano, y la palabra novio perdió el poco sentido que aún tenía. Al día siguiente, volvimos con quien entiende de sellos, de perímetros, de pruebas, y nada estaba allí. Polvo, telarañas, muebles rotos, ningún resto de vela, ninguna mancha en el suelo, ninguna gente, nada. Solo el vestido, colgado en una silla como un cuerpo que olvidó caerse, y en el pecho, una mancha oscura que parecía haber nacido allí. La policía tomó nota, preguntó, fotografió, y salí de allí con la sensación de que el mundo tenía un cajón que yo jamás debería haber abierto. El tiempo pasó de un modo torcido, como si cada día viniera con un trozo menos, y la casa lo notara primero. Las puertas rechinaron sin viento, el reloj de la cocina se trabó 2 veces a las mismas horas, y mi madre me llamó de madrugada con un sobre temblando en la mano, sin remitente. La caligrafía era la misma de la invitación, el mismo trazo que roza donde duele. Gracias por haber venido a nuestra unión. En breve, volveremos para buscarlos. Leímos en silencio y el silencio nos leyó de vuelta. No dormimos aquella noche, ni la siguiente, ni las otras en que el calendario cumplió aniversario de lo que yo no quería recordar. Y, cuando la fecha regresó, alguien de la familia no volvió a casa. Después otro, después uno más. Nadie oyó nada, nadie vio nada. Solo quedaba un olor a flores cansadas con cera derretida, como si la vela consumida tuviera memoria de lo que acompañó. En la ciudad empezaron las historias. En la carretera, al caer la noche, a veces aparece un carruaje negro sin pedirle permiso al asfalto. Quien lo ve, dicen, desaparece poco después. Y si preguntas quién viaja ahí dentro, te responderán sin mirar a los lados, los novios. Yo no creo en cosas que piden nuestra creencia. Creo en las que vuelven incluso cuando cerramos los ojos. Por eso, si alguna noche oyes ruedas sobre la grava y el mundo tiene una pequeña falla, no mires 2 veces. Hay llamados que se aceptan sin pronunciar palabra. Hay invitaciones que no engañan. Y hay uniones que continúan, estemos presentes o intentemos, en vano, quedarnos afuera.